Londres es una ciudad llena de lugares que visitar para todos los gustos, desde sitios históricos reconocidos mundialmente, museos espectaculares y gratuitos, y una vida nocturna bastante activa que hacen de esta ciudad una de las más visitadas de todo el mundo. Mi nombre es Elena y en este video me vas a acompañar en mis primeras 24 horas en Londres. Así que, ¿qué tal si comenzamos esta aventura? Muy buenos días a todos desde Londres. Finalmente llegamos, ya estamos aquí a punto de comenzar nuestro recorrido por Londres y les quería decir que vamos a estar aquí en Londres un día y medio y vamos a intentar recorrer lo máximo posible todo Londres, ver cuáles son sus puntos turísticos más importantes, caminar y caminar. Entonces, muchas gracias por acompañarme en esta aventura y ahora vamos a comenzar con el primer lugar que vamos a visitar, que no se los voy a decir ahora porque es un secreto para mi hermana, así que nos vemos allá. Ya llegamos a nuestra parada y ahora estamos en la zona de Notting Hill, que es una zona que se encuentra al este de Londres, y aquí vamos a estar recorriendo la calle Portobello. ¿Y por qué? Porque todos los sábados en esta calle hacen un mercado de antigüedades, ropa vintage, que a mi hermana eso todo le encanta, entonces lo vamos a estar recorriendo. Y bueno, no solo eso, sino que la calle Portobello mide casi 2 kilómetros, entonces a lo largo de esta calle vas a encontrarte con distintos puestos de antigüedades y ropa vintage, pero los edificios son espectaculares, son todos de colores diferentes, ya lo van a ver, les va a encantar. Llegamos tempranito a esta zona del mercado, aunque aún no ha abierto, el mercado abre a las 9 más o menos y son las 8, pero lo bueno es que lo tenemos un poco como para tomarnos fotos, aún no está el gentío porque esto se llena muchísimo de gente y nada, la zona está espectacular. ¿Qué opinas? ¡Qué emoción! Miren, es una cara. La calle de Portobello no solo tiene ropa y antigüedades, sino que también hay comida. Vamos a probar los scones, que son estos como pancitos acá típicos de UK, entonces tenemos todos estos sabores. Volvamos a escoger.
Aquí Gaby nos va a enseñar cómo. Lo tienes que abrir por la mitad. Ok. ¿Eso que estás poniendo qué es? Eso, crema. O como crema. ¿Cómo qué? Crema. Ok, crema. Y luego, encima. De fresa. ¡Qué rico! Es común. Sí. ¿Qué opinas? ¿A qué sabe? Sabe como a pan. Ok. Un poco más dulce. Pero es queso crema. Ok. Este lugar está espectacular, miren. Y lo que nos comimos, el scone, estaba muy bueno. La mermelada con el queso crema le quedaba divino. Ya salimos de la calle Portobelo y ahora para ir al siguiente destino tenemos que agarrar el metro o como se le conoce, o bueno, como se le dice aquí, The Tube. Ya logramos entrar al metro y hay algo muy importante y algo que descubrimos que creo que les va a ayudar mucho. Que cuando tú intentas comprar el ticket por la maquinita, te sale a 6 pounds, más o menos, un poco más de 6 pounds. Pero si pones la tarjeta directamente por contactless cuando pasas cuando pasas directamente al metro, te sale a casi la mitad, a 3 pounds, bueno, un poco menos de 3 pounds. Y si haces 3 viajes el mismo día, a partir del tercer viaje te sale todos gratis por el resto del día. O sea, si haces los 3 viajes haciéndolo de contactless. O sea, es una manera de ahorrarte muchísimo dinero en transporte aquí en Londres. Sí. Este es uno de los museos más importantes de todo el mundo acerca de la historia y cultura de la humanidad. Este museo es enorme y, y no hay manera de que nos dé tiempo de verlo por completo, pero vamos a estar viendo algunas de las esculturas y monumentos más importantes que hay dentro de este museo. Así que nada, vamos a empezar y wow, tan solo miren, el edificio es enorme. Este lugar no tiene sentido. Y esto es solo la entrada. No me quiero imaginar cómo será por dentro.
lo que vimos claramente no es ni un cuarto ni nada, o sea, ni una pizca de todo lo que hay dentro del museo. Pero wow, es impresionante, tiene como 5 plantas, hay demasiada gente. Ah, bueno, y otra cosa que no les dije es que los museos aquí en Londres son gratis. Por ejemplo, este de British Museum fue gratis la entrada, lo que hice fue reservarla por internet. Y bueno, nada, ahora vamos a seguir caminando a otro lugar. Miren una cosa curiosa, en los pasos de cebra te ponen hacia dónde tienes que mirar. Aquí, por ejemplo, nos dicen que mires a la derecha antes de cruzar y luego allá vean que dice a la izquierda. Estamos en Piccadilly Circus, que es una plaza muy popular aquí en Londres por unas vallas publicitarias de luces estilo Times Square de Nueva York. Las vallas están aquí, si las pueden ver. En la noche obviamente se ve increíble. Y por cierto, les quería decir que miren el clima, o sea, está el cielo azul, azul, hace calorcito. De verdad, qué suerte tener este clima estos días aquí en Londres. Es hora de probar la comida típica más conocida de Inglaterra, que son los fish and chips. Vinimos al restaurante Poppy's, que nos quedaba cerca y tenía muy buenos reviews. Todo el restaurante estaba ambientado en los años 90, lo cual le daba un toque muy londinense. Los tipos de pescado más populares son el cod y el haddock. Según el mesonero, la diferencia principal es que el haddock tiene un sabor más fuerte a pescado que el cod. Yo me decidí por probar el cod y mi hermana se pidió unos calamares fritos. Y déjenme decirles que ambas comidas estaban espectaculares. El pescado estaba crunchy por fuera y suave por dentro, y las papas fritas en su punto. Encontramos en la Plaza Trafalgar o Trafalgar Square, que esto es un lugar muy popular aquí en Londres y hay de todo. Es una plaza muy histórica que hay muchos monumentos, muchas esculturas, y luego aquí atrás está la National Gallery, que es una galería de arte muy importante aquí en Londres. Luego en esta plaza se celebran todo tipo de eventos. Aquí se hacen la celebración de Navidad y luego todo tipo de concentraciones, que de hecho hay una justo ahora, no sé de qué. Pero bueno, aquí se ve que se reúnen muchas personas de Londres todos los días. No podíamos venir a Londres sin visitar el Palacio de Buckingham, que esta es la oficina y solía ser la residencia de la reina de Inglaterra. Ahora no se puede visitar el palacio, solamente lo puedes visitar en verano, pero de todos modos puedes pasear por acá.
un jardín que es espectacular, y hoy como el día está súper soleado, está todo el mundo tomando sol y el ambiente está increíble. Ahora vamos de camino a ver el atardecer en un lugar que seguro muchos de ustedes reconocerán. Para llegar hasta allá caminamos por el paseo del río Támesis y nos encontramos con unas vistas maravillosas y música en vivo. When you shine, just I know how I feel. Sense of the pine, yes I know how I feel. Oh, freedom is mine, and just I know how I feel. Yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Llevamos caminando sin parar desde las 7 de la mañana, hemos hecho 36.000 pasos y ahora es que nos falta porque apenas está comenzando la noche y vamos. Y lo que quería decir, pero estaba muy cansada para hacerlo, es que ahora vamos a visitar un lugar de Londres que durante la noche se llena de vida, y esa es la zona de Chinatown. Chinatown está lleno de restaurantes, cafeterías y supermercados asiáticos, y no es raro que algunos de estos locales estén abiertos incluso hasta las 3 de la madrugada. Nosotros aprovechamos para pedir unos dulces que estaban deliciosos. Nuestras primeras 24 horas en Londres sin duda fueron espectaculares, pero aún nos quedan varias cosas que visitar antes de tomar nuestro vuelo de regreso. Así que si no te quieres perder la segunda parte de este video, asegúrate de suscribirte a mi canal. Espero que hayan disfrutado del recorrido y nos vemos muy pronto.